tu gran majestad y gloria, por tu gran Dios, mis primicias acepta como ofrenda, Señor. Y entramos. Bien, amados hermanos, amigos, ha llegado el momento estelar de este programa y es el de compartir el consejo de Dios. Hoy tenemos preparado un tema sumamente interesante e importante. Este tema alude básicamente a lo personal, a lo particular, pero también a lo general. El título de este tema es Libres, pero esclavo. La palabra de Dios nos enseña en el libro o la carta a los Romanos, capítulo 6, y su verso 16, nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amados hermanos, amigos, ciertamente la esclavitud, en término literal, sabemos que ya está abolida en el mundo entero. No hay ese país donde pudiéramos decir que se comercializan como se hacían antes personas para servir como esclavo a alguien de manera particular, a quienes se consideraban amos y señores de este tipo de personas. Esto se dio en los siglos pasados, donde la esclavitud exportaba personas, especialmente de África y de otros países, para explotarlo en lo que eran los trabajos agrícolas y de otra índoles. Pero hoy estamos en otro tiempo, ciertamente. En ese sentido, ya la esclavitud está abolida, como decíamos antes, en el mundo entero. Ahora bien, existe lo que es la esclavitud en sentido figurado. Hay quienes son esclavos del vino, como dice la palabra, del alcohol en términos general. Hay quienes son esclavos de pornografía. Hay quienes son esclavos de los deleites en términos general de este mundo. Hay quienes son esclavos del pecado. Y la palabra de Dios es clara y precisa y concisa. Debemos nosotros tratar de entender la palabra de nuestro Dios. Aquí en estos versos, o en este verso que hemos leído, verso que vamos a usar como base, hace una pregunta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Es decir, sea al pecado para muerte o a la vida para justicia, o al evangelio, el santo evangelio, que representa la vida para justicia o la obediencia a este santo evangelio. El pecado, amados hermanos, tiene muchas ramas. Pudiéramos ilustrarlo como que es un árbol que tiene muchas ramas, en las cuales hay ramas grandes, rama pequeña, pero de todas esas ramas brotan muchas obras malignas
obras de maledicencia, como dice la palabra, que tienen que ver o que están avaladas con el origen de ese árbol del pecado. Entonces, cuando alguien consume esos frutos de esclavitud, pues es esclavo del pecado, básicamente. Pero cuando alguien viene a la obediencia a la palabra de nuestro Dios, pues se hace también esclavo del Señor. Y el Señor en una ocasión llegó a decir: yo no lo llamaré siervo ni esclavo, yo lo voy a llamar hermanos y hermanas. Dijo el Señor Jesús, refiriéndose a que Él vino a servirnos. Él vino a entregar su vida precisamente para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Por Cristo nosotros fuimos liberados del pecado. Con el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesús, nosotros quedamos libertados del pecado. Y Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, a los hermanos en Galacia, en su capítulo 5, iniciando el capítulo 5, nos dice de la siguiente manera. Él nos dice aquí que procuremos mantenernos libres con esa libertad con que Cristo nos hizo libre, precisamente cuando vino a entregar su vida por nosotros para rescatarnos del pecado. Dice Gálatas en su capítulo 5, iniciando ese capítulo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo nos ofrece libertad. Cristo, al morir en una cruz, pagó el precio que debimos pagar usted y yo, toda la humanidad, y todos nosotros quedamos exentos de pagar por nuestros propios pecados. Ahora bien, ¿cómo es efectivo en esto? Es precisamente obedeciendo la palabra de nuestro Dios, obedeciendo su doctrina, poniendo en práctica cada uno de sus mandamientos. Pues entonces así estaremos afianzando esa libertad, como dice aquí, con que Cristo nos ha hecho libre. Pero debemos procurar no volver a caer otra vez al yugo de la esclavitud del pecado. Porque el que se compromete, como dice aquí, el que se somete a alguien, a alguna institución, a alguna persona o a alguna cosas para obedecerle, esclavo es de eso. Por lo tanto, tenemos aquí el consejo y la exhortación que nos mantengamos firme con esa libertad con que Cristo nos ha hecho libre. Debemos procurar, amados hermanos, poner a Dios como la prioridad de nuestras vidas, andar libre donde quiera que vayamos, reconocer que solamente Cristo es el único que puede proporcionarnos esa libertad, pero debemos nosotros empeñarnos en mostrar de que ciertamente somos libres en Cristo Jesús. Tito en su capítulo 3 y su verso 3 nos dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo
insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí el Espíritu Santo, a través de Tito, nos está haciendo un enfoque de lo que es básicamente la vida del ser humano, el que no tiene a Cristo. Y inicia este verso diciendo: porque también nosotros, y podemos hablar con propiedad, porque nosotros también éramos y procedíamos de igual modo que proceden los hombres hoy día, y producíamos los frutos que producen esos hombres. Por eso a nosotros no nos es de gran dificultad para reconocer aquellos, pero nosotros, a diferencia de ellos, hemos decidido libertarnos de esa manera de vivir y buscar una libertad que tiene que ver con la justicia, con la paz, con el amor, con la consideración hacia los demás, con la esperanza de obtener la salvación eterna, que es lo que esta libertad nos ofrece verdaderamente en Cristo Jesús. Aquí Tito nos está enseñando, o el Espíritu Santo a través de Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, es decir, éramos esclavos, como lo hay hoy día, de nuestros propios deseos, de nuestra propia mente envanecida, esa mente que tan entenebrecida por la ignorancia y por la dureza de los corazones hoy día, y por la decisión que han tomado de servir al mundo y no servir a Cristo y buscar esa libertad que Él nos ofrece. Vivíamos como viven hoy día aquellos, en malicia, en todo tipo de malicia, todo tipo de elementos que solamente están inclinados y que se vislumbran de que ciertamente están inclinados hacia el mal, porque se ve la actitud de cada uno de los hombres. Usted anda en la calle y hay un incidente más adelante o hay un control, pero el que viene detrás no quiere obedecer, sino que busca la manera de, por los lados, rebasarle. Entonces más adelante se forma el tapón. Ahí usted se da cuenta cómo anda la sociedad. Básicamente el desorden que tiene el ser humano en su mente y en su corazón. No pueden estar obedeciendo ciertamente ni siquiera unas reglas elementales para poder o colaborar que las cosas marchen bien con el trato de los demás. No, aquí en este mundo, y bueno, y se cumplen lo que establecen la palabra de nuestro Dios. En estos últimos tiempos serán peligrosos, porque vendrán hombres amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos, que solamente buscan su bienestar propio, sin importarle, sean grandes o pequeños, sin importarle los demás, ni el derecho de los demás, inclusive quieren respetar. Porque si usted está en una fila de vehículos, ciertamente, o en cualquier lugar, viene alguien y quiere meterse, a como de lugar, quiere pasársele delante, vulnerando su derecho, pero mostrando lo que son, ciertamente. Pero nosotros, Dios nos ha llamado a que seamos libres, a que veamos desde el punto de vista de la paz, del amor, de la consideración hacia los demás,
entonces debemos procurar mantenernos libres con esa libertad, como dice Gálatas capítulo 5, con que Cristo nos ha hecho libre, y no volvamos a la esclavitud. Básicamente, leyendo también los versos del 17 al 20 de este capítulo 6 de Romano, nos dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias le damos a nuestro Dios, porque aunque éramos esclavos antes de todas esas cosas que vemos que el mundo participa hoy día, creímos en el Señor, procuramos libertarnos en Él, procuramos hacernos libre. Y aquí este verso 17 nos dice: aunque éramos esclavos, hemos obedecido de corazón a nuestro Padre Celestial y a estas enseñanzas que Él nos ha dejado, para que conforme a ellas nosotros vivamos y nos comportemos como personas libres para enalbolar lo que es la justicia, el amor, la paz y todos esos elementos que provienen de el buen nombre del Señor. Debemos procurar cada día serle fieles a nuestro Dios y mostrar donde quiera que estamos que somos siervos y siervas del Señor. Y quiero abundar un poquito en lo que es el testimonio que debemos tener cada uno de nosotros, porque el ser cristiano no es decirlo, sino demostrarlo. Ser siervos y sierva del Señor debe marcar una diferencia entre nosotros y aquellos hombres que aún se mantienen esclavos del pecado, porque si procedemos igual que ellos, habiendo nosotros ya sido libertados y habiendo ya nosotros conocido esta doctrina, como dice aquí, del Señor, la cual nos ha moldeado para ser entes de justicia, de paz, de llevar frutos verdaderos de arrepentimiento, pues sería cuesta arriba que nos comportemos como aquellos. Y básicamente, amados, quisiera aconsejar, donde quiera que estamos, si vamos a algún lugar donde hay algún tipo de banquete, algún tipo de servicio de comidas o de otro tipo de cosas, debemos procurar ser la diferencia, porque aunque no nos percatemos, hay muchos ojos encima de nosotros viendo el comportamiento. ¿Ustedes saben para qué? Para juzgarnos de que nosotros hacemos o de que nosotros nos comportamos peor que ellos, porque así usan la expresión. Para yo ser cristiano de esa manera, mejor no lo sois, pero eso es para ellos justificarse en sus acciones malas, las cuales riñen con lo que es el buen comportamiento del Señor. Por lo tanto, aunque de nosotros los siervos y siervas del Señor van a algunas veces a expresarse negativamente, ahora nosotros no debemos propiciar de que lo hagan, sino de que cuando aquellas personas se expresen mal de nosotros,
sea mintiendo. Algunas personas, hasta con usted decirle la verdad, hasta con usted decirle de que cambie de actitud, ya por esto se ofenden y dicen que usted le está dando un boche o le está hablando mal. Sin embargo, usted lo que está tratando de ayudarlo, de ayudar a esa persona a que cambie su manera de actuar y de comportarse delante de los demás y con los demás, pero consideran, por la ignorancia que hay en su mente, porque su mente y sus corazones están habituados a ser esclavos del pecado y a hacer las cosas que ellos entienden que están bien, pero cuando alguien se la se la hace entender de que esas cosas no pueden acontecer así, pues entonces se ofenden y dicen que hasta por eso nos juzgan y dicen que le damos boche o que le hemos hablado mal. Sin embargo, lo que tratamos es de orientarlo en base a lo que hemos aprendido de la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, donde quiera que estamos, debemos ser la diferencia entre el que está en tinieblas y nosotros que tenemos la luz de Cristo y que bajo la luz de Él y de esta palabra debemos comportarnos, mostrando precisamente sin palabra lo que es esta doctrina que hemos recibido, como dice aquí. Aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes, nosotros, todo nuestro cuerpo y todos nuestros miembros lo poníamos al servicio del pecado. Ahora nos exhorta aquí a que pongamos nuestros miembros para servir, para colaborar a todo lo que es bueno, a todo lo que es agradable delante de nuestro Dios, a buscar esa santificación que es en Él y que presentemos todos nuestros miembros para servir a la justicia. No como esclavo, sino como libre en Cristo Jesús, debemos nosotros procurar vivir, porque hay quienes tienen la libertad como pretexto para hacer lo que no agrada a Dios. Pero esto también es malo, sino que debemos ser libre en Cristo Jesús para llevar o para obtener el don de la salvación que es en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga hoy y siempre. Esperamos que haya sido de ayuda y de edificación lo que hemos hablado.